Le damos gracias a nuestro Señor por el estudio de Romanos. Hoy vamos a volver a tocar los versículos 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Y quiero que todos estemos bien despiertos para recibir esta gloriosa palabra, este mensaje de hoy que te ayuda para poder crecer en la vida de Cristo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo quiero, hermano, en esta mañana que pongamos atención a Romanos 8, porque Romanos 8 es un capítulo que es muy favorito para muchos creyentes. Este capítulo tiene muchos aspectos que son críticos para nuestra experiencia cristiana. Este capítulo revela asuntos muy profundos que Dios le reveló al apóstol Pablo y que nosotros sabemos que eran las experiencias vividas por el apóstol. Él finalizó el capítulo 7 de Romanos con una declaración condenatoria. Él finalizó el capítulo 7 diciendo, miserable de mí. O sea que es una condenación que él declaró de sí mismo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y comienza el capítulo 8 proclamando y diciendo, gracias por Jesucristo. Dice ahí en el capítulo 8 y versículo número 1, ninguna condena. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que de un capítulo al otro se cambia la situación. Del capítulo 7, donde hay condenación, él pasa a un capítulo 8 donde hay libertad, donde está la ley del Espíritu de vida. Gloria a Dios. Entonces yo quiero decirles a todos ustedes, mis amados hermanos, que el capítulo 8 se vuelve como el centro de nuestra experiencia cristiana. Y para poder entender nosotros en totalidad el capítulo, escenas de mensajes de no solo el capítulo 8, sino de todos los capítulos de Romanos, 16 capítulos. Así que por eso es que estamos tomando un tiempo prudencial para estudiar Romanos. Vamos a estar bastante tiempo para que Dios nos revele nuestra salvación completa. Aleluya. Así que este capítulo 8 nos revela joyas preciosas. Y mientras Dios nos pastorea en este viaje que tenemos, vamos a ir de fase en fase. La realidad es que nosotros estamos en un viaje hacia la adopción. Un viaje hacia la adopción. Y algo que quiero mencionarles
y recordarles es de que el Señor Jesucristo, Él se revela en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Él se revela como el Hijo de Dios, como el Hijo unigénito de Dios. Él se revela como el primogénito de Dios, pero también Él se revela como el Hijo del Hombre. Si nosotros queremos entender correctamente cómo funciona la primogenitura, porque nos debe de llamar la atención que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes o conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros ponemos atención, aquí nos dice que la conformación es para ser primogénito. O sea que Cristo como primogénito quiere conformarnos a nosotros a su primogenitura. Si queremos entender la primogenitura, nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos revela lo que es la primogenitura y nos debe de impresionar, porque nosotros, gracias a Dios, somos estudiantes de la Biblia muy formales y hemos descubierto que de la única manera que Dios le quita la ceguera a uno es cuando le revela el mensaje que está escondido en las figuras. Si nosotros vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, cuando el Señor se encontró con él, lo encontró que iba en su caballo para ir a perseguir a los cristianos. Y el apóstol Pablo era un hombre estudioso de la ley de Moisés, él era un judío, él era un hebreo, hebreo de hebreos, él así se identifica. O sea que podemos ver que Pablo se esforzaba por vivir bajo la ley, pero estaba ciego. O sea que él, cuando oraron por él después que vino a Cristo, se le cayeron unas escamas de sus ojos. Entonces es muy significativo lo que Dios nos muestra a través del apóstol Pablo, porque a través del apóstol Pablo nosotros vemos la ceguera de los judíos. Y el mismo apóstol escribe en Corintios. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 3, dice que los judíos cuando leen la ley tienen un velo. Ahora, ¿cuál es el velo que tienen los judíos cuando leen la ley? Era el velo que tenía el apóstol Pablo. El velo es para que uno no vea, y nos pone el ejemplo de que Moisés, al haber estado con Dios y representando el antiguo pacto, que era una gloria, pero una gloria velada. Quiero que pongas atención, hermano, porque quiero poner una base antes de hablar lo que voy a hablar hoy. Entonces, la base es de que si nosotros no tenemos cuidado, nosotros también podemos ser ciegos. Así como el apóstol Pablo era ciego y era un buen estudiante del Antiguo Testamento, yo quiero decirte que tú y yo podemos ser ciegos y buenos estudiantes del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la ceguera? La ceguera es de que no entendamos lo alegórico que está escondido en la palabra. Y asústate, por favor, porque así como la escritura del Antiguo Testamento es una alegoría, lo mismo es el Nuevo Testamento. Es también una alegoría. O sea que nosotros tenemos que entender, o sea, es parábola. Y los judíos tenían el entendimiento embotado, estaban velados respecto al Antiguo Testamento, pero nosotros podemos ser también, igual que Pablo, ser los estudiantes del Nuevo Testamento embotados,
o sea, también con un velo. Y por eso es que Dios nos desafía a través del apóstol Pablo, para que las escamas de nuestros ojos caigan. Si las escamas de Pablo nunca hubiesen caído, Pablo nunca hubiera entendido que el Antiguo Testamento es una alegoría, una parábola, que se debe de explicar para que los hermanos entiendan los secretos de Dios. ¿Quién mejor que Pablo aprendió a usar las figuras de la Biblia? Entonces quiero que veas lo que es estar ciego. Para un judío estar ciego es que él estudia la ley, pero no le abre Dios los ojos para que sepa aplicar las figuras para entender el Nuevo Testamento. Para nosotros estar ciegos es que estamos estudiando el Nuevo Testamento y no somos capaces de alcanzar a ver la diferencia entre los evangelios y las epístolas, porque ahí en ellos está escondido todo. Por ejemplo, te digo un poquito de la ceguera de los cristianos del Nuevo Testamento. Es de que ellos leen y leen y leen el Nuevo Testamento y fabrican una religión, fabrican un credo, una doctrina que tú y yo sabemos que no es correcta, porque ellos se dedican a ver todo lo superficial de la palabra de Dios, pero no captan las enseñanzas que están escondidas debajo de la letra. Están ciegos. Entonces, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento tenemos que convertirnos. Dice que cuando nos convirtamos a Cristo, el velo es quitado. Tristemente, no muchos cristianos del Nuevo Testamento saben que están velados, hermano, y que por eso no alcanzan a ver la realidad, porque yo te voy a decir algo, y por eso te dije, asústate. El Antiguo Testamento tiene todas las figuras que nos muestran cómo se iba a manifestar el Señor Jesucristo. O sea que todo el Antiguo Testamento, en sus parábolas, metáforas, sombras, ahí tenía escondido lo que era Cristo y lo que era la iglesia. Y eso se manifestó en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos a Cristo operando en los 4 evangelios, pero mira lo que Dios te quiere mostrar a ti, mi hermano. Que cuando estudies el Nuevo Testamento tiene escondidos tesoros que se van a cumplir en el milenio. Entonces, hay cosas que tú tienes que orar a Dios para que te abra tus ojos y las puedas percibir. Porque, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan te presentan el cumplimiento de todas las profecías de Cristo, que Él vendría, que se encarnaría, que nacería de una virgen, y Él desarrolló 30 años de vida y 3 años y medio de ministerio. Entonces todo eso estaba escondido en puras figuras, puras alegorías, puras fotografías. Pero ahora te quiero comunicar a ti que eres cristiano del Nuevo Testamento, que en las epístolas están escondidos todos los secretos que tienen que ver con el milenio, que tienen que ver con la manifestación del reino. Entonces, te estoy hablando de todo esto porque hoy vamos a hablar de cosas maravillosas, cosas lindas que te van a ayudar a entender más el propósito divino. Porque te dije que tenemos que entender los primogénitos. Un primogénito en el Antiguo Testamento era un primer hijo de la familia hebrea. Era su primer hijo. Entonces su primer hijo podía ser sacerdote, también podía ser rey y también adquiría una doble porción de la tierra. Esos eran privilegios que podía disfrutar un primogénito. Entonces yo quiero que tú veas que si Dios nos está a nosotros conformando a la imagen de su Hijo, pero para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a nosotros Dios nos está conformando para que seamos sacerdotes y reyes
y que disfrutemos la doble porción de la tierra. Nota que estamos hablando de que los primogénitos heredaban más que los hijos regulares. Aquí se nos habla de la primogenitura y ayer te dije que la primogenitura en el contexto del capítulo 8 es ser herederos, ser herederos. Y hablamos que un heredero, aquí claramente dice que sí, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que seamos glorificados juntamente con Cristo. Entonces la gloria y la herencia es para los hijos, pero los hijos para obtener esa herencia tienen que madurar. Así que hoy quiero que entremos pues en materia. Ya usé la cuarta parte del mensaje para solo introducirnos y tener una base para hablar lo que vamos a hablar. En el capítulo 8 se nos dice que el Espíritu gime dentro de nosotros. Nosotros como cristianos tenemos el espíritu de adopción dentro de nosotros, pero ese espíritu tiene muchas funciones. Y aquí en la palabra de Dios dice que el espíritu gime dentro de nosotros. Al llegar al versículo 28, mira cómo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿eres tú uno que ama a Dios? Yo soy uno que ama a Dios. Y yo creo que tú amas a Dios también. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Quiero que pienses por un momento lo que significa que a ti todas las cosas te ayudan a bien, pero con el entendido que es conforme a su propósito. Nota pues que aquí el centro no eres tú, porque el error de los creyentes es creer que en este versículo el centro son ellos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros tenemos que ver cuáles son las cosas que nos ayudan a bien, pero que no son para que nosotros nos acomodemos. No son para que nosotros seamos felices, no, mi hermano. Es para un propósito, un propósito. O sea que entremos en esta mañana entendiendo que la vida cristiana no es para un acomodamiento personal. Ese es el error más grande de todos los creyentes, porque tienen una mente ciega, tienen una mente que no les deja ver, tienen una mente velada, que lo único que ellos alcanzan a ver es los beneficios personales. Y yo se los he dicho varias veces y se los vuelvo a repetir. La mayoría de los cristianos en el mundo entero solo están viendo cómo se acomodan y cómo ellos son los que reciben bendiciones para su propio interés. Como lo pone el apóstol Pablo, dice que todos buscan lo suyo propio. Hermano, mira, yo quiero decirte, si tú te quieres quedar enano, si tú te quieres quedar chiquito como cristiano, eso es un asunto tuyo. La Biblia no respalda ese mensaje, pero la mayoría de hermanos están en congregaciones de puro kinder, puros infantiles, hermano. Ellos no saben cuál es el propósito de Dios. Y te estoy desafiando porque aquí claramente la Biblia dice que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que te deben de ayudar a bien a ti tienen que ver con el propósito por el cual Dios te puso aquí en esta tierra. Si no, Pablo no dijera lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Hermano, ponga atención al versículo 31, porque el apóstol Pablo quiere revelarte a ti una realidad en este pasaje. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? ¿A qué es lo que él se está refiriendo? ¿Qué diremos a esto? Tienes que leer con entendimiento los versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, entonces aquí se está hablando de una elección y predestinación. O sea que Dios quiere que entiendas que Él va a enviar cosas. Él va a enviar todas las cosas que sean necesarias para que se cumpla el propósito en ti y en mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no entendemos que Dios se ha propuesto conformarnos a la imagen del Hijo y que para eso nos da todas las cosas, y que aquí en el contexto están todas las cosas, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate pues, vamos a desmenuzar este pasaje, porque este pasaje tiene que ayudarte a ti a entender la realidad de lo que Dios quiere darte a entender. ¿Qué significa que todas las cosas te ayudan a bien, pero que no son para que estés cómodo? Porque regularmente el pensamiento del cristiano es que Dios todo se lo va a arreglar. Ese es el pensamiento al leer este versículo. Ellos cuando leen aquí dicen, ay sí, el Señor me va a dar todas las cosas, sí, el Señor va a proveer, el Señor me va a ayudar. Momento, eso no dice aquí, hermano. Eso se lo inventaron los cristianos cómodos. Eso se lo inventaron los hermanos que creen que eso dice aquí. Pero eso no dice aquí. Aquí dice que todas las cosas. Y te dice que en medio de esas cosas vas a ser atribulado, vas a ser angustiado, vas a ser perseguido, vas a tener hambre, vas a carecer de cosas para cubrirte, vas a estar en peligro, no solo de accidentes, sino vas a estar en peligro de hasta perder tus hijos, tu esposa, hermano, o aún espada que te quieran matar. Eso sí dice aquí, hermano. Y que todas esas cosas te deben ayudar a bien. Entonces, entendamos lo que Dios nos quiere decir. Ahí nos quiere decir Dios que para cumplir su propósito en ti, para cumplir lo que Él se ha propuesto y la razón por la cual te predestinó, y que te dice que te predestinó para ser conformado a la imagen de su Hijo, Él va a decidir qué clase de hijos tienes. Mira, pues escucha bien. Él va a decidir qué clases de hijos necesitas para que el propósito se cumpla en ti. Él va a decidir qué clase de esposa necesitas para que se cumpla el propósito en ti. Él va a decidir qué clase de esposa o de esposo necesitas. Él va a decidir qué clase de jefe vas a tener. Él va a decidir qué ancianos van a haber en tu iglesia. Él va a decidir qué diáconos van a haber en tu iglesia. Él va a decidir quién te tiene que pastorear. Así que no te quejes
No te quejes porque en la iglesia van a haber situaciones, porque aún el lugar donde te reúnas, con tal de que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, van a haber lijas, van a haber hermanos que te van a hacer la vida imposible. Tú necesitas eso para ser conformado a la imagen del primogénito. Escucha bien, pues, entiende la palabra. La palabra es que Dios va a causar en ti tu muerte en tu carne. Dios la va a causar, pero ¿cómo la va a causar? La va a causar por medio de situaciones negativas en tu vida. Así es de que mi propósito en esta mañana es de que aprendas que todo lo negativo que te pasa en tu vida es porque Dios te quiere conformar a la imagen del primogénito. ¡Aleluya! Van a haber pleitos, van a haber pecados, van a haber aberraciones. Dios necesita, aún hay padres que Dios les va a permitir que sus hijos se vuelvan homosexuales, que sus hijas se vuelvan lesbianas, todo eso, porque es parte de tu transformación y parte de tu conformación, pero no es para que te quejes. No es para que, creas que te llegó la miseria. No, hermano, Dios va a producir asuntos aún muy carnales en tu vida. ¿Para qué? Para conformarte. Para que seas conformado a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate que Cristo, Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque esa es la diferencia entre nuestro Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero Él adquirió una humanidad para elevar esa humanidad en resurrección y hacer esa humanidad, escucha bien, hacer esa humanidad algo glorioso, porque Él entró en nosotros con esa humanidad gloriosa, para que nosotros ahora podamos ser conformados a su imagen, mi hermano. Quiero decirte, de acuerdo a la pureza de la palabra, Dios tiene un arreglo divino con cada uno de sus hijos. Dios tiene un arreglo divino. Si no, no nos pusiera a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a David, a Daniel. Hermano, para eso es que Dios nos pone todos esos ejemplos. ¿Qué tuvo que hacer Dios con Abraham para perfeccionarlo? Solo piensa en Abraham, lo que Dios tuvo que hacer para perfeccionarlo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para perfeccionar a Job, hermano? Mira, nosotros ni siquiera entendemos a veces los tratos de Dios, hermano. Muchos van a la iglesia porque creen que la iglesia es un club o creen que en la iglesia van a encontrar solución a sus problemas. No, mi hermano. La iglesia no es un lugar para solucionar problemas. La iglesia es un lugar donde Dios te va a conformar. Allí tienes que ir para que te des cuenta que Dios es el que ha decidido todo. Dios tiene un programa para tu vida. Y si es necesario que tengas un hijo marihuano, vas a tener un hijo marihuano para que te mantengas intercediendo por él y orando por él. Y si Dios quiere que tengas un hijo homosexual, vas a tener un hijo homosexual, pero Dios te va a perfeccionar a ti y te va a conformar. Escucha bien. Y si Dios quiere que tengas una hija lesbiana, vas a tener una hija lesbiana y Dios te va a mantener orando e intercediendo no solo por ella, sino por todas las lesbianas. Y si Dios quiere que tengas un hijo borracho, vas a tener un hijo borracho y Dios va a mantenerte orando por ese hijo borracho. ¿Por qué? Porque Dios te quiere conformar a ti a la imagen de su Hijo, hasta que llegues al grado de que amas a los hombres, no porque son personas agradables a ti, sino porque Dios ha puesto un programa definido para toda su iglesia. Mira, yo me asusté ayer cuando un periodista, un locutor, dijo que la voluntad de Dios no era que la gente que se murió en el derrumbe de ese edificio de Florida, dice, esa no es la voluntad de Dios, dice, esa es la negligencia de los hombres. Ay, Dios mío.
Ese pobre está frito y sin manteca, porque en esta vida nadie se muere si Dios no quiere. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Nadie puede decir que no es la voluntad de Dios que se muera una persona. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que se muera una persona? Si Él es el que decide, dice la Biblia que en sus manos está nuestra vida. Y si Él quiere nos deja, si Él quiere nos lleva. Hermano, entonces, mire qué triste decirle a una persona familiar de esos que se murieron, fíjese usted que se haya muerto su familiar, no es la voluntad de Dios. ¿Qué voy a crear en ese corazón, hermano? Pero si yo le digo, mire, acepte la voluntad de Dios. Si Dios hubiese querido, le deja a su abuelita viviendo, le deja a su tío viviendo. ¿Amén o no amén? Claro que sí, amén. Hermano, Dios tiene un programa que Él delineó para ti y para mí, para ser conformados. Aleluya. Para ser conformados, para que todo nos ayude a ser conformados a la imagen de su Hijo. Y para que nosotros seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, tiene que haber un programa predestinado. Tiene que haber una ruta delineada por Dios. Tienes que entender, hermano, que tu vida tiene un programa. Mire, algunos se asustan. Dice, hermano Carrillo, entonces yo tenía que pasar por todos mis pecados. Sí, pero no es para que tengas una tarjeta de pecar y que creas que porque has caído en pecado tienes que seguir cayendo en pecado. No, mi hermano, pero si es posible que Dios permita que sea trapeado el piso contigo, así lo va a hacer Dios. Dios lo hizo con siervos de Él. Tienes un rey David que él tuvo problemas serios de familia. Él necesitaba muchos hijos para ser perfeccionado y necesitaba que esos hijos fueran tercos y necios y que esos hijos fueran asesinos. ¿Qué me dices de Jacob, que es el ejemplo de nuestra transformación? Si los hijos de Jacob eran los 12 patriarcas, los que Dios usó para formar una nación, y todos ellos, hermano, todos ellos eran hombres pecadores con serios problemas, hermano. Un día Jacob se sintió tan mal cuando ellos mataron a los hijos de Siquem y le cortaron las patas al ganado. Hermano, eran hombres sangrientos. Simeón y Leví dice que juntos eran armas de iniquidad, pero los necesitaba Jacob para ser transformado, para ser conformado, hermano. Este es mi punto de esta mañana, que quiero que entiendas que todas las cosas te ayudan a bien a ti, pero no para estar cómodo, porque si tú crees que todas las cosas te tienen que ayudar a ti para estar cómodo, tú te vas a desilusionar. Te vas a desilusionar porque cuando llegan las pruebas negativas vas a creer que Dios no está contigo. Vas a creer que tú eres el único que está sufriendo en esta tierra. ¿Me explico, verdad? Porque hay hermanos, ay, hermano Carrillo, me siento solo, me siento como que fuera a morirme. Ay, Dios mío, digo yo, estos hermanos no han entendido el propósito de Dios. ¿Te imaginas que cuando los amigos de Job lo iban a visitar, él se hubiese puesto así a decirles, ay, mis amigos, oren por mí, estoy desconsolado. Mis amigos, parece que Dios me abandonó, mis amigos, parece que esto se acabó, parece, no. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová engrandecido. Oh, mi amado hermano, quiero decirte que de eternidad a eternidad Dios te ve. Por eso es que Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, mira, quiero que sepas que detrás de ti y de todas las cosas negativas está el amor de Dios. Es el amor de Dios el que Él usó para escogerte, para que seas conformado. Es por medio del amor. Mira cómo dice aquí, al final en el 39, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por amor que Él nos escogió para su propósito. No creas, hermano, que es porque tú te lo mereces. No, mi hermano. Dios te escogió para su propósito, pero si tú no entiendes el propósito, mi amado hermano, ¿qué te va a pasar? No vas a entender lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha estado contigo. ¿Acaso no te declara Efesios capítulo 1 y capítulo 2 y versículo 10? Dice que en el capítulo 1 de Efesios dice que fuimos escogidos y predestinados. En el capítulo 2 y versículo 10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. O sea que Él te conoce desde que eras espíritu. No me digas que no estás entendiendo este mensaje. Él te conoce desde que eras espíritu en la eternidad pasada. Es más, te lo voy a poner así crudo. Él te conoce después de que eras espíritu, desde que eras esperma. Desde que eras un esperma, Él te conoce. Él vio tu embrión cuando estuvo en el vientre de tu mamá. Sí, Él sabía si serías prematuro o no serías prematuro. Aleluya. Él sabía si ibas a hacer parto normal o si ibas a nacer por cesárea. Él te vio vacunándote antes de entrar a la escuela cuando estabas chiquito para que te pusieran las vacunas para ingresarte a la escuela. Él vio aún tus accidentes. Él vio los accidentes que has tenido en tu vida. El Señor ya los tenías programado. Si estás vivo, lo puedes testificar. Sí, Él aún sabía a cuál escuela ibas a ir, a esa que fuiste, esa escuelita, ahí donde la profesorcita viejita te enseñó a leer y a escribir, ahí donde el viejito te enseñó matemáticas. ¿Tú crees que Dios no estaba viendo todo eso de ti? ¿Tú crees que Dios se descuidó de ti? No, mi hermano. Él sabía y dice que te llamó, que te justificó y te glorificó, porque Dios, escucha bien, mira cómo habla, y no vas a creer que Pablo está dando otra clase de mensaje aquí. Porque cuando Pablo nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, está ayudándonos a entender lo que te está explicando el hermano Carrillo. ¿Sí? El hermano Carrillo te está enseñando que si tú fuiste elegido y predestinado, no te quejes. Porque de lo contrario no vas a poder ser glorificado con honores. Aleluya. Todo. Escucha bien. Todo fue predestinado para tu conformación. Por eso es que te enseñan que aprendas a orar. Porque ¿cómo le vas a pedir a Dios que te quite algo que Él mismo lo está produciendo? Fíjate a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a entender qué es lo que Dios está haciendo contigo. Fíjate, en el pasaje se nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso es que nosotros tenemos que gemir. Por eso es que tenemos que llorar ante Dios. Tú no sabes si sanar a tu hijo drogadicto es lo que Dios quiere ahorita. Y si te pones a pedir y el Señor dice, no, yo decidí que 15 años va a estar tu hijo en las drogas, desde que tiene 15 hasta los 30, y tú estás orando para que deje de ser drogadicto, ¿sabes por qué es, verdad? Porque no entiendes que todas las cosas son para el propósito, para el propósito. Y a mí ninguno me puede rebatir en estos asuntos, porque yo lo agarro con Biblia. Samuel era el hombre más santo que había en la tierra en su tiempo, y fue un juez justo y un juez correcto, y sus hijos fueron perversos. ¿Cuánto tiempo necesitó a esos hijos perversos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo los necesitó? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuántos días tienes que estar en COVID. Solo Dios sabe por qué te divorcias. Solo Dios sabe por qué te ha engañado tu esposa. Solo Dios sabe por qué te engaña tu esposo, porque todas las cosas ayudan a bien
a los que a Dios aman para su propósito. Abraham, él descendió al mundo, él regaló su esposa. Abraham fue tratado por Dios, le dijeron que corriera a Agar de la casa, que echara a su hijo que era producto de su carne. Ay, mi hermano, si nosotros supiéramos lo que nos conviene, nosotros entonces actuamos como que supiéramos lo que nos conviene. Oh Señor, te pido que toques a mi esposo y que lo conviertas. Hermano, si tu esposo, hermana, si tu esposo es tu lija, si tu esposo, tú tienes que aprender a servir a Dios para su propósito, haciéndote la loca, haciéndote loco. No le hagas caso cuando se pone a gritarte, no le hagas caso cuando se pone a decirte que ya no vas a ir a la reunión, no te hagas caso cuando te diga que ya no tienes que predicar, porque entonces no has entendido el propósito. El propósito de Dios es conformarte a la imagen de su Hijo para que seas primogénito. Oh, aleluya, hermano. Sí, ¿cuáles son entonces las cosas que nos ayudan a bien? Porque algunos me preguntan a mí. Es todo aquello que se requiere para que tú seas conformado y nadie me puede decir a mí que no son cosas negativas. Aquí está registrado que son cosas negativas. Uf. Muchos no entienden a Dios, hermano. Muchos no entienden a Dios. Solo te pido por un momento que te pongas en los zapatos de Dios. ¿Qué tuvo que soportar nuestro Padre Celestial que le hicieran a su Hijo? ¿Qué tuvo que soportar nuestro Padre Celestial que le hicieran a su Hijo si, hermano, se burlaron de él, le pegaron, lo escupieron, lo hirieron, lo mataron? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la Biblia de él? Que por medio del sufrimiento aprendió la obediencia. Hermano, tristemente como nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios y si sabemos no nos han abierto nuestros ojos. Nosotros terminamos en un hospital. ¿Cuántos padres terminan en un hospital llenos de depresión? ¿Cuántos padres terminan en un hospital lleno de enfermedades? Dice, ay, ¿qué tiene el hermano? Tiene ansia. Yo creo que tiene ancianidad espiritual. Porque cuando nosotros somos verdaderos, hermano, y entendemos el propósito de Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas quiere decir todas, hermano. Sí, aquí en el contexto de Romanos, aquí, hermano, está que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios amamos. Pero es conforme al propósito, no tu propósito, el propósito de Dios. Si es necesario que nos maten porque se cumpla el propósito de Dios, tienes que estar preparado. Pero yo dudo que te maten por servir a Cristo si a ti te ofende cualquier cosa que te hacen los hermanos. Cualquier cosa que te hace tu familia te ofende, hermano. ¿Cómo me vas a decir a mí que te están conformando? ¿Cómo me vas a decir tú a mí, hermano, que vas camino a la gloria? Se me hace que vas camino a la derrota, hermano. Y ahora quiero aprovechar los pocos minutos que me quedan, porque yo quiero que tú te des cuenta que el apóstol Pablo aquí nos habló. Mira cómo dice el 30. Y a los que predestinó, y a los que predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Está en pasado. A los que predestinó, tiempo pasado. Llamó, tiempo pasado. Justificó, tiempo pasado. Y fíjate pues, nosotros ahorita no hemos sido glorificados. Nosotros no hemos sido glorificados. Aquí estás tú, aquí estoy yo, y aquí estamos en la pelea. Aquí está el Señor conformándonos a la imagen de su Hijo. Pero yo te pregunto, ¿ya te glorificaron? No. Entonces debes de pensar como piensa Pablo. Pablo dice que también los glorificó. O sea que no vayas a creer que Pablo no entendía lo que escribió.
Él escribió estando presente, aún sin glorificar. Él dijo, glorificó. ¿Qué quiso decir con esto? Él dijo, yo me meto al corazón de Dios. Porque de acuerdo al corazón de Dios, el trabajo en mí está terminado. Yo soy un vencedor. Mira pues, porque si no ves las cosas con ese punto de vista, que es el punto de vista de Dios, entonces tú vas a creer que no la vas a hacer. Pero la palabra de Dios dice que nosotros fuimos glorificados. ¿Te puedes imaginar en el escritor de Apocalipsis, Juan? Él dice, yo Juan yo vi la santa ciudad descender del cielo ataviada como una esposa para su marido. ¿Y eso qué es? Eso es la glorificación de todos los santos. La glorificación, entonces, hermano, lo que tú estás bregando, dice aquí que ya lo lograste. Ahora, discúlpame, pero yo quiero decirte que puede ser que tú eres un ignorante de la palabra de Dios y tú no conoces la palabra de Dios debido a que estás con una mezcolanza de enseñanzas, debido a que tienes una revuelta de enseñanzas, porque la pureza de la palabra es que a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó, o sea que es un llamado asegurado. El llamamiento para nosotros los cristianos es un llamamiento asegurado. O sea que te están diciendo que tú que tienes parte en este asunto, tú que fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo, tú terminaste tu carrera. Ahora, lo único es que al leer toda la Biblia, te das cuenta que el que no termina su carrera durante los 80 años que Dios le da de vida físicamente, si no termina su carrera, él no es una persona vencedora temprana, no es primicia, no se va a manifestar como un hombre conformado a la imagen del primogénito, no, mucho menos se va a manifestar como el Hijo del Hombre. Quiero que te entiendas esos aspectos. Nosotros ahorita estamos siendo conformados a ser primogénitos para que nos manifestemos, porque la manifestación de un primogénito es que es sacerdote y rey, y aún más que hereda doble porción. Entonces, mi amado hermano, al entrar al corazón de Dios, aquí dice que nada te va a apartar, nada, mira, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, tú estás asegurado en Cristo. Y lo que Pablo te declara aquí es que ya lo lograste. Lo que no te declara Pablo aquí en este pasaje es que lo puedes lograr en tus 80 años de vida física y sin que te vas a la disciplina que se llama el lloro y el crujir de dientes, y de todas maneras allí el Señor te hace vencedor, porque los dones de Dios son irrevocables. Y ya después de estos mensajes vamos a entrar a lo que es la elección, porque puede ser que tú no entiendas la elección. La elección es algo fuerte en la Biblia, está en el capítulo 9, 10 y 11. 3 capítulos enteros te van a ayudar para que entiendas lo que apenas estamos tratando de introducirnos. Así que yo en esta mañana te digo, mi amado hermano, que nosotros los escogidos, mira, ¿qué pues diremos a esto? Porque ahorita puede ser que estés en tu etapa de debilidad y que vas cruzando el valle de Baca. Sí, ahorita puede ser que vas por allí, hermano, y no entiendes lo que está pasando en tu vida. Pero Pablo te dice que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está 100% a tu favor, pero puede ser que no tengas ojos abiertos para alcanzar a ver lo que Dios está haciendo contigo como escogido y predestinado. Y por eso, al no orar para que Dios te abra tus ojos, un pecadito te aparta de la comunión. Sí, hay hermanitos que
Cualquier cosita los aparta de la comunión de la vida de la iglesia. Si nosotros entendiéramos a cabalidad lo que significa que todas las cosas nos ayudan a bien, hermano, no nos pasaría lo que les pasó a muchos hermanos en esta pandemia. En esta pandemia muchos hermanos se apartaron que ahora ya no quieren ni regresar a la congregación donde Dios los puso. Sí, yo quiero, mi amado hermano, que por favor leamos bien estos versículos otra vez, porque estos versículos son clave para que tú aprendas a no quejarte en cualquier situación. Me gusta un rótulo que ponían ahí en la Euclid en una de las congregaciones. A cualquier problema, Jesucristo es la solución. Para cualquier problema, Jesucristo es la solución. Hermano, todo tu sufrimiento, todo tu pesar, todas las cosas negativas que lleguen a tu vida, son para el propósito de Dios. Ya te he dicho muchas veces, el llamamiento nuestro no es para satisfacernos individualmente, es para cumplir un propósito, para satisfacer el corazón de Dios. Él te quiere dar participación en su propósito, así lo planificó, y por eso va a producir todo lo que sea necesario para que tú seas conformado. Pero que yo sepa, la conformación es por medio del sufrimiento. Yo dudo que una persona esté agradando a Dios si no sufre. Yo dudo que una persona pueda agradar a Dios si no sufre. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabes. ¿Te das cuenta que el mensaje de hoy te demostró que tú no sabes ni qué es lo que necesitas para ser conformado? Pero hay un Espíritu dentro de ti que intercede con gemidos indecibles. Y no solo eso, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y claramente te lo dice que es en tu debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, nosotros cuando estamos pasando por las pruebas, cuando estamos pasando por todo lo negativo que te compartí, hermano, nosotros nos volvemos débiles. Y hasta allí, a ese grado de debilidad, se acerca el Espíritu y te dice, no te preocupes, yo sé lo que necesitas y te voy a fortalecer, yo soy tu ayudador, yo soy tu auxilio, yo soy tu confortador, yo te voy a sacar arriba, porque yo sí sé que necesitas. Por eso yo gimo, y cuando yo gimo, tú gimes, y cuando tú gimes, yo gimo. Aleluya. Mi amado hermano, yo espero que en esta mañana Dios te haya hablado. Yo espero que en esta mañana Dios te ubique, hermano. Porque puede ser que tú seas cristiano por muchos años y todavía seas a dónde vas, Vicente, donde va toda la gente. Puede ser que tú seas cristiano por 20, 25 años y todavía eres un infantil quejándote por las cosas que te pasan. Hace un tiempo, hace unos años, me recuerdo que había un hermano que todo el tiempo estaba llorando por la condición que Dios lo tenía pasando, y le dije, hermano, ¿cuándo vas a aprender que es necesario que pases a través de todas esas cosas para que Cristo sea formado en ti? Sí, mi hermano. Sí. Que Dios nos ayude, hermano. No te quejes de tus hijos, no te quejes de tu esposo, no te quejes de los hermanos. Si tú te quejas por todo, hermano, yo creo que tú no estás siendo conformado a la imagen del primogénito.
porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, no temáis, yo he vencido al mundo. Hermano, no hay nada, nada que nos pueda apartar del amor de Dios, nada, nada. Dice aquí, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes que el amor de Dios ya se decidió? ¿Por qué te dije que este apóstol se mete al corazón de Dios? Porque el amor, hermano, el amor es algo que está en el corazón de Dios. Dios es amor y Él, por medio del amor, decidió cuál es tu vida para que seas conformado. Porque muchos creen que amar es tolerar, hermano. Muchos no saben lo que es el amor. El amor no es tolerar, hermano. El papá que le tolera todo a sus hijos no los ama. El amor es corregir. El amor es arreglar. El amor, hermano, es una acción de parte de nosotros, pero es una acción que tiene como objetivo perfeccionar a las personas. Muchos hermanos creen que Dios los ama y que por eso los tolera. No, hermano, Dios se propuso lograr en ti lo que Él quiso. Y quiero decirte lo que lo va a lograr. Lo va a lograr no matter what. No matter what. Piensa en Job. Con eso termino en esta mañana. Piensa en Job. Todo lo que tuvo que hacer Dios con Job para que Dios lo conociera. Te hago una pregunta. ¿Ya te quitó Dios a todos tus hijos? ¿Ya te quitó tu casa? ¿Ya te quitó tu carro? ¿Ya te quitó la salud? Vas en buen camino, Job. Pero lo importante es que salgas de ahí sabiendo quién es Dios. Aleluya. Despídete. Yo le doy gracias a Dios que pude entregarte el mensaje de la palabra del día de hoy. Yo creo que estos mensajes verdaderamente nos han sacudido. Verdaderamente nos han sacudido. Porque entonces ya no vas a estar pensando en que pobrecito tú. Porque regularmente nosotros pensamos que pobrecitos nosotros. Si no has entendido que Dios te está conformando a la imagen del primogénito, entonces sí, pobrecito tú. Pero por el sufrimiento no te puedo decir pobrecito. Por el sufrimiento te digo, hermano, vas en buen camino. Nunca creas que Dios te ha desechado cuando estás enfermo. Nunca creas que Dios te ha desechado cuando te quitan el trabajo. Nunca creas que Dios te ha desechado porque tuviste un accidente. No, mi hermano. Al contrario. Al contrario. Pero no vayas a ser como aquellos hermanos que aceptan la voluntad de Dios, pero mordidos. Sí, porque algunos dicen, sí, sí, yo acepto que Dios me está probando, pero, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan todas estas cosas a mí? Ay, ¿por qué no, mi hermano? ¿Por qué no? Un hermano una vez me dijo, hermano, yo no sé por qué a mí me pasan todas estas cosas. Y le dije yo, ¿qué? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué no a ti? ¿Eres especial? ¿Eres alguien que sabe impresionar a Dios o qué? Si a los siervos de Dios que le complacieron, a todos los probó, a todos los pasó por el valle de la muerte, hermano. ¿Sí? Aleluya. Gracias a Dios. Despídete, te doy un minuto. Te doy un minuto para que te despidas. Dile, Señor, muchas gracias porque me hablas siempre. Siempre me hablas. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Que tengas un día muy bonito, hermano. Y recuerda, nada, nada te va a apartar del amor de Cristo. Somos sus hijos y estamos siendo conformados para manifestarnos como sacerdotes y reyes
y eventualmente como los que disfrutan la tierra prometida con su doble porción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bye bye. Bye bye.